Bienvenidos a un video más de Ingeniería Química for Dummies. En el presente video trataremos el capítulo número 1, referente a balance de materia, específicamente a los balances de materia con reacción química. Y resolveremos el problema número 3, referente a la combustión de un gas combustible. El problema dice así: un gas combustible que contiene 3.1 mol porcentual de hidrógeno, 27.2% de CO, 5.6% de CO2, 0.5% de O2 y 63.6% de N2 se queman con 20% de exceso de aire. La combustión del monóxido de carbono solo se completa al 98%. Para 100 moles de gas combustible, calcular los moles de cada componente en el gas de salida y el aire alimentado para dicha combustión. Bien, a grandes rasgos lo que tenemos es que nosotros tenemos en la alimentación un gas combustible, ¿sí? Que lo vamos a meter a un quemador para quemarlo, ¿verdad? Y aprovecharlo energéticamente. El problema nos solicita que encontremos los moles de cada componente en la salida y el aire necesario para dicha combustión. ¿Sí? Para poder desarrollar este problema de forma adecuada necesitamos entender algunos términos. Y el primero de ellos es este de acá, ¿sí? El exceso de aire, el porcentaje de exceso de aire. Bien, por definición, el aire en exceso es el aire sobrante, ¿sí? Respecto al que es necesario para una combustión completa hasta producir dióxido de carbono y vapor de agua. Bien, ¿qué es lo que sucede? O en palabras más sencillas, nosotros tenemos un gas combustible, ¿sí? Que está compuesto de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno, ¿sí? De estos vapores, sí, nosotros sabemos que los que se combustionan son el hidrógeno, porque la combustión del hidrógeno me produce vapor de agua, y el monóxido de carbono, porque la combustión del monóxido de carbono me produce dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono, pues no combustiona, ¿verdad? Ya está oxidado al máximo. El oxígeno, pues no combustiona, sino que es requisito para la combustión. Y pues el nitrógeno es un gas inerte, ¿verdad? No participa en la combustión. Entonces, ahí ya, pues hemos conversado un poco de cómo es que se lleva a cabo esta combustión y a qué nos referimos con aire en exceso. Y otro concepto muy importante que nos va a servir es definir la composición habitual del aire, ¿sí? Porque el aire que nosotros respiramos es una mezcla de muchos gases, pero principalmente de oxígeno y de nitrógeno. Y nosotros por simplicidad, ¿sí? Y es una composición que está reconocida generalmente, que se establece que el aire está compuesto de 21% oxígeno y 79% nitrógeno. Estos valores son aceptables cuando hablamos de una composición molar o composición volumétrica del aire. Y como todo el problema estamos refiriéndonos a moles, podemos utilizar estos valores. Y pues, como lo que yo ya había mencionado anteriormente, era un poco de la explicación de cómo se lleva a cabo la combustión de los gases combustibles. El hidrógeno, sí, aquí tenemos una molécula de H2 reacciona con media molécula de O2 para producir una molécula de agua, ¿sí? Y una molécula de CO reacciona con media molécula de O2 para producir una molécula de CO2, ¿sí? Aquí ya tenemos las reacciones químicas que se llevan a cabo y es necesario que las escribamos y que las balanceemos para que podamos llevar a cabo la resolución adecuada del problema. Es necesario que nos demos cuenta de que las reacciones estén balanceadas. En este caso, notamos que está balanceada porque del lado de los reactivos tenemos un carbono y del lado de los productos un carbono y del lado de los reactivos tenemos medio por dos, un oxígeno y otro oxígeno, son dos oxígenos y pues acá también del lado de los productos tenemos dos oxígenos. Entonces, estas dos ecuaciones lo podemos corroborar con esta también y nos vamos a dar cuenta que ya están balanceadas. Iniciamos con la resolución del problema. Como paso número uno y como ya es habitual en el canal, vamos a realizar el diagrama simple de proceso, ¿sí?
Nosotros, el equipo que vamos a utilizar es un quemador, ¿verdad? No lo dice, pero implícitamente este es el equipo que industrialmente se utiliza para la combustión de gases combustibles. Y pues, ¿qué tenemos acá? Tenemos los 100 moles de gas combustible alimentado, ¿sí? Y la composición que nos detalla el problema, ¿sí? Estas son composiciones porcentuales molares y aquí las tenemos, ¿sí? Nótese que la suma de todos estos da el 100%, ¿verdad? Y aquí tenemos el flujo de aire que lo desconocemos y la concentración del aire que ya la definimos nosotros por concepto, ¿sí? Aquí lo tenemos 21% y 79%. Y a la salida, pues nosotros desconocemos, sí, desconocemos los valores de los gases que van a salir. Sin embargo, sí sabemos qué es lo que vamos a obtener en la salida del quemador. ¿Por qué? Porque sabemos que la combustión del hidrógeno genera agua, entonces vamos a tener vapor de agua. Vamos a tener monóxido de carbono porque el problema nos dice que la combustión del monóxido de carbono se completa solo el 98%, es decir, no se lleva a cabo completamente. Por eso vamos a tener un poco a la salida. Vamos a tener dióxido de carbono, ¿verdad? Porque el que alimentamos más el que produzcamos. Oxígeno, ¿verdad? Que vamos a tener porque es requisito y porque estamos añadiendo en exceso, nos va a sobrar oxígeno y va a salir. Y pues el nitrógeno que está inicialmente, más el que añadamos en función del aire que alimentemos, ¿verdad? Nos van a dar ahí los flujos de cada uno de los gases en la salida. Bien, hasta el momento ya hemos explicado básicamente cuál es la forma en que se lleva a cabo esta combustión. Pasemos directamente a la resolución. Vamos a conservar de este lado el problema, el diagrama, y de este otro lado vamos a llevar a cabo la solución. Como primer paso, sí, necesitamos analizar el problema de forma inteligente, ¿sí? Para poder saber cuánto vamos a obtener en la salida, necesitamos saber cuánto tenemos en la alimentación. Entonces vamos a intentar, sí, vamos a intentar saber cuánto oxígeno necesitamos alimentar al quemador para poder llevar a cabo la combustión de los gases. Entonces, como primer paso, vamos a calcular el oxígeno requerido, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer a partir de las ecuaciones que tenemos acá, ¿sí? Veamos. Aquí el problema pues está conveniente porque tenemos 100 moles de alimentación, ¿sí? 100 por cada uno de estos valores porcentuales nos va a dar el flujo obtenido. Entonces, por ejemplo, 100 moles por 3.1% son 3.1 moles de H2, ¿verdad? Y pues eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, ¿cuánto hidrógeno tenemos para quemar? 3.1 mol de hidrógeno, ¿sí? Y nosotros aquí hacemos este factor de conversión que sale de esta ecuación. Y dice básicamente que nosotros aquí lo podemos ver, un mol de H2 requiere medio mol de O2, ¿sí? Y es lo que tenemos acá. Un mol de H2 requiere 0.5, ¿verdad? O un medio es lo mismo, moles de O2. Sí, hacemos la operación de 3.1 por 0.5 y nos da 1.55 mol de O2. Esto es la cantidad de moles de oxígeno que necesitamos para combustionar el hidrógeno completamente. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el monóxido de carbono. Tenemos 100 por 27.2%, esos son 27.2 moles de CO. ¿Sí? Y aquí también un mol de CO2 necesita medio mol de O2 para combustionarse. Entonces, aquí tenemos el factor de conversión que acabamos de mencionar. Eliminamos los moles de CO con los moles de CO y nos quedan moles de O2. Y hacemos la multiplicación. 27.2 por 0.5 son 13.6 moles de oxígeno. Esta es la cantidad de oxígeno que necesitamos para combustionar por completo el monóxido de carbono. ¿Sí? Yo sé que el problema dice que no se combustiona completo, que se combustiona hasta el 98%, pero eso lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Ahorita lo que queremos es determinar cuánto aire en exceso vamos a meter. Y por definición nosotros sabemos que el aire en exceso se calcula con la combustión completa, ¿sí? Por eso estamos tomando como que si se combustionan completamente estos dos gases. Entonces, el oxígeno requerido, ¿sí?
el oxígeno requerido para la combustión completa de estos dos gases es la sumatoria de 1.55 más 13.6, que nos da 15.15 moles de O2. Como paso número 3, vamos a analizar el oxígeno disponible. Nosotros vemos que nuestro gas de combustión, ¿sí? Este de acá, ya trae oxígeno, ¿sí? 0.5% de oxígeno. Entonces 100 por 0.5 son 0.5 moles de oxígeno. Y como paso número 4 vamos a determinar el oxígeno que se necesita añadir, ¿sí? El oxígeno que necesitamos añadir. Nosotros requerimos 15.15 moles de oxígeno y ya tenemos 0.5. Entonces lo que necesitamos añadir es la resta entre 15.15 menos 0.5 y eso nos da 14.65 moles de oxígeno. Esto es lo que nosotros necesitamos añadir en el flujo de aire para poder realizar la combustión completa de estos dos gases. Aquí están los valores que calculamos previamente, 15.15, 0.5 y 14.65. Y el oxígeno alimentado, entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Sí? Nosotros vamos a alimentar un 20% en exceso. Eso quiere decir que vamos a alimentar un 20% del oxígeno necesario, ¿sí? Entonces, el oxígeno necesario, 14.65, lo vamos a multiplicar por 1.2, ¿sí? Para sumarle el 20%, por eso es 1.2. Y esa multiplicación nos da 17.58 moles de oxígeno. Y ahora vamos a determinar el aire alimentado, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso lo vamos a hacer con esta composición de acá, ¿sí? Porque si nosotros ya sabemos cuánto oxígeno necesitamos y sabemos cuánto oxígeno hay en el aire, nosotros podemos determinar cuánto aire vamos a necesitar. Entonces, a los 17.58 moles de oxígeno que necesitamos ser alimentados, ¿verdad? Que estamos alimentando, los 17.58, le vamos a aplicar el factor de conversión. Y sabemos que un mol de aire tiene 0.21 mol de oxígeno. Eso sale de acá, ¿sí? De la composición del aire. Un mol de aire tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, ¿sí? Entonces, un mol de aire tiene 0.21 mols de oxígeno, ¿sí? Y entonces hacemos la división, 17.58 dividido 0.21 y eso da 83.71 mol de aire. Si esa es la corriente de aire alimentado, ya resolvimos una de las incógnitas del problema. Ahora, como paso número 7, vamos a determinar el nitrógeno alimentado. Nosotros metimos aire, sí, estamos alimentando aire y ese aire lleva oxígeno, pero también lleva nitrógeno. Entonces, a los 83.71 moles de aire, nosotros sabemos que un mol de aire, veámoslo aquí, tiene 79% de nitrógeno, ¿sí? Entonces, un mol de aire tiene 0.79 moles de N2. Eliminamos moles de aire con moles de aire y nos queda moles de N2. Hacemos la multiplicación 83.71 por 0.79 y eso da 66.13 moles de N2. Ahora como paso número 8 vamos a, ya que calculamos la cantidad de aire alimentado y cuánto oxígeno estamos alimentando y cuánto nitrógeno estamos alimentando, ya podemos dar resolución a cuántos moles de gases vamos a tener a la salida, ¿sí? A la salida. Entonces, iniciamos con los moles de agua, ¿sí? De vapor de agua que se forman. Bien, el vapor de agua viene de la combustión del hidrógeno. La combustión del hidrógeno, como el problema no dice nada, asumimos que se combustiona completamente, ¿sí? Porque no nos limita el problema. Entonces, todo el hidrógeno se combustiona. ¿Cuánto hidrógeno tenemos? Acá lo tenemos, 3.1% por 100 son 3.1 mol de hidrógeno. Y sabemos que un mol de hidrógeno genera un mol de agua, entonces un mol de hidrógeno, un mol de agua, y eso nos da 3.1 mol de agua, de vapor de agua, ¿sí? Ya calculamos el primero. Ahora vamos con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono sale porque ese no lo combustionamos completamente, ¿sí? Aquí dice que solo lo quemamos un 98%. Entonces nosotros tenemos 27.2 moles de alimentación y
como solo lo combustionamos 98%, nos queda el 2%. Por eso lo multiplicamos por 2%, ¿sí? Eso es lo que no estamos quemando, ¿sí? Por eso es que está saliendo, porque no lo estamos quemando. 27.2 por 2% es 0.54 mol de monóxido de carbono. Como paso número 10, vamos a determinar los moles de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos, ¿sí? La combustión del monóxido de carbono, ¿sí? Nos da dióxido de carbono. ¿Cuánto monóxido de carbono tenemos? 27.2 moles de CO, de monóxido de carbono. Y esto lo combustionamos 98%, ¿sí? O sea que la cantidad total, el 98% la estamos pasando a CO2. Por eso lo multiplicamos por 98%, porque nos interesa saber cuánto CO2 estamos generando en esta combustión, ¿sí? Y eso nos da 27.2 por 98% es 26.66, ¿sí? Eso es lo que producimos nosotros, pero no se nos olvide que nuestro gas de combustión ya lleva CO2. Hay que sumarle ese porcentaje, es 5.6, ¿verdad? 5.6. 26.66 más 5.6 son 32.26 mol de CO2. Ya calculamos cuántos moles de CO2 están saliendo. Como paso número 11, vamos a determinar los moles de oxígeno, ¿sí? Para eso, vamos a utilizar los datos que calculamos previamente. Los moles de oxígeno, ¿sí? Que van a salir, van a ser los moles alimentados, la cantidad de moles que nosotros alimentemos, más los moles que ya venían en el gas de combustión, menos los moles que nosotros hayamos empleado en la combustión, ¿sí? Eso nos va a dar los moles a la salida de oxígeno. Entonces, estos valores que están aquí salen de acá atrás, los dejé remarcados. Ustedes pueden retroceder en el video y se van a dar cuenta que los moles alimentados, sí, nosotros alimentamos 17.58 moles de oxígeno, sí, eso fueron los moles que nosotros alimentamos. Los moles disponibles, nosotros tenemos del aire que combustionamos 0.5 moles de oxígeno, sí, por eso lo estamos sumando. Y hay que descontarle los moles empleados, sí. Recordemos, estos valores yo los había remarcado en rojo anteriormente, pueden retroceder el video si los desean. 1.55 sale de la combustión completa del hidrógeno, ¿sí? Y 13.6 sale de la combustión completa del monóxido de carbono. Pero nosotros no, el problema dice que no lo combustionamos completamente, solo combustionamos 98%. Entonces, por eso, solo vamos a gastar el oxígeno requerido para ese 98%, ¿sí? De ahí sale, este 1.55 es el oxígeno necesario para combustionar el H2 y 13.6 es el necesario para combustionar el CO2, pero solo vamos a combustionarlo el 98%. Hacemos esta operación y nos da 3.2 moles de oxígeno, ¿sí? Y como paso número 12 vamos a calcular los moles de N2, ¿sí? Los moles de N2 salen de que el gas lleva por sí 63.6% de N2, 63.6% por 100 son 63.6 moles de N2. Pero recordemos, también pueden retroceder el video para buscar este valor en verde. Nosotros, cuando alimentamos aire, sí, al quemador también le estamos metiendo nitrógeno y el nitrógeno que le metimos en la alimentación es 66.3. Hacemos la suma y eso nos da 129.73 mol de N2. Bien, con esto pues ya hemos dado solución completa al problema, ¿sí? Ya calculamos el aire alimentado y también calculamos cada uno de los moles de los componentes del gas a la salida. Y aquí tenemos el resumen, 3.1 mol de vapor de agua, 0.54 mol de monóxido de carbono, 32.26 mol de dióxido de carbono, 3.2 mol de oxígeno y 129.73 mol de nitrógeno. Y pues como paso adicional, pues los moles totales de los gases en conjunto que están saliendo por el quemador va a ser la suma de estos, que nos da 168.83
moles de gases de combustión. Bien, si les ha servido el video y les ha gustado, por favor, les agradecería que se suscriban, que le den me gusta y que comenten. Nos vemos en el próximo video. Gracias.